Paranormal. Cada 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María. Es considerada una de las 13 fiestas marianas y la conmemoran todos los fieles al catolicismo. La fecha fue elegida ya que corresponde a 9 meses antes de la celebración de su nacimiento, el 8 de septiembre. Sin embargo, y más allá de la religión, diferentes eventos sobrenaturales y místicos rodean a la figura de la Virgen. Apariciones milagrosas. Desde el famosísimo Milagro del Sol, ocurrido en 1917 en Fátima, Portugal, cuando según los testimonios, la Virgen se dejó ver 6 veces a 3 pastores que recibieron mensajes proféticos. Hasta la increíble aparición ocurrida hace unos días en México. Pobladores de la comunidad de Jopanaco reportaron la supuesta aparición en un árbol que está a metros de la iglesia local en la Sierra Norte de Puebla. Vírgenes que lloran. Este fenómeno se da en todo el mundo. Algunas derraman lágrimas y otras lloran sangre humana. En Metán, Salta, según el registro de los testigos, este fenómeno sobrenatural se dio unas 65 veces desde el 2017, similar a lo ocurrido con la Virgen de la Inmaculada Concepción, que está en la capilla de Vinará en Santiago del Estero. Aseguran que lloró 14 veces este año y hasta derramó sangre. Los milagros de la Virgen son hechos recurrentes entre personalidades famosas. Los fieles creyentes aseguran que esto ocurre para que con su fama o estelaridad ellos difundan el mensaje a miles de personas que los siguen. Sí, veía a mi mamá sentada en un lado y una virgen del otro que creo que era la Virgen de Lourdes. No sabían qué era, si era un meteorito o qué. Sí. Y son las mismas energías que me aparecen a mí. Y yo como que me desestabilicé, ¿viste? Y me aparece la Virgen de la Rosa Mística. Una especie de imagen blanca gigante, donde yo no sé si caminaba o qué, pero sé que avanzaba hacia adelante. Y yo sé que ella estuvo ahí y que apareció y que fue por algo y que acá estoy. Hoy en América Noticias, testimonios en primera persona de la Virgen mística y paranormal. Y qué hermoso el trabajo que nos traes, Héctor, porque la verdad que son tantos los testimonios que salen desde lo más íntimo, ¿no? Porque a muchas personas les cuesta hablar de estos episodios, les cuesta contar lo que viven, y tan coincidentes en algunos puntos. Y algunos de estos testimonios se convierten en culto en sí mismo. Claro, más allá de cualquier tipo de religión, ¿no? Porque hoy es el Día de la Inmaculada Concepción, es una cuenta que se hace en función del día del nacimiento de la Virgen, que es el 8 de septiembre, por eso hoy es el Día de la Inmaculada Concepción. Pero más allá de la religión católica, la figura de la Virgen, y sobre todo en nuestro país, es venerada por un montón de personas que incluso no creían en absolutamente nada. A mí me tocó salir a buscar historias y en este tiempo que me dedico al fenómeno sobrenatural, escuché muchas. Como en el informe de presentación, Vírgenes que lloran, seguro acá en el noticiero han sido informes muchas veces, ¿no? Pero que se convierten a su vez en un culto paralelo al culto mariano. Exactamente. Porque ¿cuál es la explicación? Hace unos años un sacerdote jesuita, Oscar González Quevedo, que era además parapsicólogo, hizo un estudio de la sangre que derramaban las vírgenes. Y constataron que era sangre humana. No tenía un ADN para identificarlo, no había truco, porque también descartado el fraude, ¿no? Que también existe, no hay una explicación lógica que pueda dar una respuesta a este tipo de fenómenos. Como a las personas que pude entrevistar y con quienes charlé, que contaron historias donde la Virgen se aparece en un momento crítico cuando están al borde de la muerte. Así como escuchamos muchas historias de ángeles encarnados, la figura de la Virgen también te salva, pero literalmente en ese momento, en el momento previo a la muerte. Historias que tienen que ver también con la figura de la Virgen en una sucesión de causalidades, no me equivoqué, causalidades que terminan cerrando la historia personal de tal vez una persona como una de nuestras entrevistadas, que también estuvo al borde de la muerte por un cáncer y se salvó milagrosamente. A ver si las conocemos. Virgen mística y paranormal, en primera persona. La Virgen mística y paranormal es presente, es constante, es periódica. Sus milagros no son algo extraordinario, son historias de vida que mucha gente tiene y que no se anima a contar. Tal vez porque no se las preguntaron o por miedo a ser tomados por desequilibrados mentales. La presencia sobrenatural de la figura de la Virgen invade sueños, internaciones, gente que estuvo en estado de coma o incluso milagros, salvándoles completamente la vida ante un diagnóstico médico totalmente irreversible y apocalíptico. Salí a buscar a la Virgen por distintas parroquias de Buenos Aires. Salí a buscar historias relacionadas con sus milagros paranormales. Y así me encontré a Marcos y a Silvina, que comparten sus testimonios en primera persona.
zona. Marc, ¿cuántos años tenés vos? 31 años, Héctor. 31. ¿Y tu experiencia con la Virgen, si tuvieras que catalogarla, para vos fue paranormal, fue espiritual, fue mística? Fue espiritual, yo considero que fue espiritual. ¿Vos tuviste un accidente? ¿Cómo empieza esta historia? Esto fue en el año 2000, cuando viajamos a Santiago del Estero con mi familia. Salimos a las 8 de la noche en vehículo y cuando íbamos en la ruta, mi tío se duerme al volante a 180 kilómetros por hora. Cuando mi padre se da cuenta que mi tío se había dormido, lo despierta y mi tío al despertarse bruscamente volantea. El auto muerde la banquina, hace un trompo, gira en el aire y empieza a volcar. Todos quedaron dentro del auto. Yo fui el más afectado, el más grave. Pero después de unas cuantas vueltas... ¿Vos saliste despedido del auto? Salí despedido del auto. Uy, Dios mío. Y el auto siguió dando vueltas. Y en el último vuelco que hizo, quedó frenado. Si hubiera otro vuelco más, me aplastaba aparte. ¿Qué edad tenías vos ahí? 8 años. 8 años, un chico, un nene. Oíme, ¿y dónde aparece la figura de la Virgen acá? Bueno, en el primer momento, cuando yo quedo muerto, porque yo estuve muerto oficialmente 3 minutos. Clínicamente muerto 3 minutos. 3 minutos, sí. Eso dijeron los médicos. Eso, exactamente. Oíme, una luz, un túnel, ¿viste también o algo así? Fue una especie de imagen blanca gigante, donde yo no sé si caminaba o qué, pero sé que avanzaba hacia adelante. Ajá. Y alrededor mío iban como cositas blancas. Bien. Hasta que en un momento llegaba un hombre gigante que tenía como un corazón de fuego y él me decía que me quería mucho. Yo le decía que yo también. Y luego se abría como una pantalla gigante y los veía a mi padre y a mi madre sonriéndome. Luego de eso se empezaba a esparcir rápidamente y me despertaba yo en el hospital. Para mí eso fue algo tan rápido y se basó en los 25 días que yo estuve en coma y en estado vegetativo. Oíme, ¿y la Virgen, a la Virgen la viste? ¿La Virgen se te apareció en uno de estos procesos donde vos estabas inconsciente o la viste en la vigilia a la Virgen? Yo a la Virgen vi en el momento que nosotros tuvimos en accidente, esto fue en pleno monte. Sí. El pueblo más cercano estaba a 60 kilómetros. Cuando nosotros tuvimos el accidente, minutos después aparece una señora con una moto que venía después de la curva. En medio de la nada, en pleno monte, claro. Sí. Que vos decís, ¿de dónde salió? Sí. Esa mujer es la que para y nos auxilia a mí y a mi familia. A mí principalmente porque era el que estaba clínicamente muerto. Y esta mujer, como mi madre la describe, tenía esta forma de la Virgen, tenía estas manos delicadas. Ajá. Y tenía un manto, obviamente, que era el de la enfermera, pero claro. Mi madre la vio así, todos la vieron así. Y en el momento que esta señora, que era una enfermera, como dicen, estaba tratando de reanimarme y le dijo a mi madre, hablale a tu hijo, porque se está yendo, está más del otro lado que el de acá. Y mi madre en ese momento salió de shock y me llamó, me dijo, Marcos, volvé. Y en ese momento yo empecé a respirar. Esta señora que mi madre la describe era como ver a la Santísima, eso es lo que ella decía. De carne y hueso. Claro. Que además es extrañísimo cómo aparecen en medio de la nada en una bicicleta. En una moto venía. ¿Una moto? Claro, que el pueblo más cercano está a 60 kilómetros y esto fue a las 5 de la mañana. ¿Volvieron a dar con la señora o...? Después de ese momento, no. Mi madre y mi padre la buscaron, luego volvieron al pueblo para buscarla, para darle las gracias, llevarle un parte y nunca la pudieron encontrar. Dieron todas las características que tenía esta señora, tal cual hacía la Virgen, y le dijeron que no existía tal mujer así.